Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con nuestra promoción del curso de Inteligencia Artificial y Mundo Jurídico, Desafíos y Paradigmas. Derecho 4.0, Legal Tech, Low Tech, Legal AI. En esta tercera cápsula vamos a mostrarle un tema muy interesante de cómo la inteligencia artificial y sus metodologías permiten facilitar las tareas repetitivas y administrativas que para los abogados resulta una gran tarea en el tiempo que deben tener y dedicar a estas tareas. Con la inteligencia artificial podemos, por ejemplo, y es el motivo de este pequeño video, mostrarles cómo un texto puede ser leído y entendido por la computadora para hacer un resumen, y un resumen de carácter extractivo, que quiere decir que vamos a leer el texto, no vamos a cambiar absolutamente ninguna frase, y la computadora, por algoritmo de inteligencia artificial, va a determinar cuáles son los párrafos más interesantes, más importantes, y va a clasificar todos los párrafos del texto según una importancia que se define por un algoritmo. Y esto permite leer un texto completo, después sacar la frase más importante y así la segunda, la tercera y así todas las frases y mostrarlas en el orden de importancia. No es el orden de los párrafos como se están en el documento, sino se presenta el que más importancia tiene y así de manera descendente las siguientes párrafos o frases con la importancia subsecuente. Esto es muy interesante porque esto, junto con los otros elementos que hicimos en las otras dos cápsulas, de sacar las palabras clave, los enegramas, los bigramas, los verbos sustantivos, nos permite entender y sacarle el contenido y un resumen con interpretación. Esto es muy interesante y vamos a mostrarlo. Entonces vamos a tener ya aquí un programa que es un cuaderno Jupyter que vamos a compartir con todos ustedes. Y aquí vamos a leer un documento. En esta ocasión vamos a leer otro tipo de documentos, que son documentos legales. Esto es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son recomendaciones públicas. Y este documento tiene 149 páginas. Entonces yo recibo el documento y no sé de qué trata y supongamos que recibo 200 documentos o 2000 y quiero saber de qué hablan para poder calificarlos, por ejemplo, en los tipos de derechos humanos que son los que conciernen a la comisión. Y en este caso, pues aquí estamos viendo por su título, es uno sobre violencia obstétrica. Es un documento, pero así podríamos haber leído 100 o 200 o 500 de todos los tipos que tiene en su sistema, el sistema de recomendaciones de la comisión, y quisiera saber hacer una calificación para poder hacer un estudio. Bueno, entonces aquí ya tenemos el archivo. Entonces este archivo se lo damos a la máquina y la máquina, después de haber analizado, va a hacer un análisis completo. Y aquí tengo, por ejemplo, ya el resultado, que es después de haber leído todos los párrafos de este documento, que eso se obtuvieron en el primer ejemplo, que es el que lee un documento y saca los párrafos, las oraciones y las palabras clave y los verbos, sustantivos y todos sus elementos. Ya en este tercer ejemplo ya tenemos las oraciones o los párrafos. Aquí tengo, por ejemplo, que el párrafo con la importancia 0024, que es la más importante, 2453. Este es el párrafo que según este algoritmo es el de los más interesantes. Después el párrafo 205 es el que sigue y así
y cuando yo leo estos párrafos, pues ahí habla de términos, prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante tensión del parto en centros de salud, etcétera. Y acá en la siguiente párrafo habla de una vida libre de violencia en el estado de Veracruz, etcétera. Y todos hablan de cuestiones que son relevantes para este documento. Y así todas las oraciones o párrafos o frases del documento se van calificando y así al final tenemos todos los párrafos y con un cierto rango de importancia, ¿no? Entonces, esto nos permite, junto con las herramientas del otro documento, del otro video que mostramos, por ejemplo, aquí tengo el mismo archivo, pero analizado con las palabras clave según el algoritmo que está indicado, pues dice atención médico calificado, atención médico, etcétera. Y acá tenemos otras palabras, por ejemplo, Comisión Nacional, Organismo Nacional, ley, y también podemos observar que en los bigramas también son muy reveladores del tema de que habla estos documentos, porque en los bigramas tenemos violencia obstétrica, derechos humanos, Comisión Nacional, atención médica, vida libre, etc. Y en los trigramas, servicios de salud, trabajo de parto, libre de violencia, etcétera. Y acá, en los cuatrigramas, vida libre de violencia, mujeres, etcétera, protección de la salud. Y esto ya nos dice que mujeres a una vida libre, alto nivel posible de salud, derechos humanos de las mujeres. Entonces, esto, pues estamos hablando que habla de cuestiones de salud, de violencia de mujeres, de violencia obstétrica, y con las oraciones o párrafos que aquí tenemos en la importancia, pues este archivo o este expediente habla de ese tema. Entonces, con eso ya podemos ir calificando y metiendo. Y esto es lo que ahora pues, permite toda la inteligencia artificial. Y así ya con esto tenemos 3 cápsulas. La primera era sacar de un archivo Word las oraciones, párrafos, y la segunda era los verbos sustantivos palabras clave en diferentes algoritmos, y también sacar los enegramas, bigramas, trigramas, y en este tercer eh, cápsula, que son lo que vamos a ir en cada una de las sesiones que vamos a ir haciendo en nuestro curso. Y la cuarta sesión que vamos a hacer próximamente es cómo vamos a darle una importancia, pero no solamente eso, sino vamos a hacer lo que se llama la similitud semántica. Vamos a decir párrafos o oraciones que dicen el mismo concepto, pero con diferentes palabras, y eso vamos a definir que son semánticamente similares por el concepto, no por el conjunto de palabras, y con eso vamos a poder saber, pues, todas las frases, oraciones que semánticamente son equivalentes, y vamos a ver con eso cuántos conceptos o temas habla, tiene o expresa ese documento. Pues esto es todo por hoy, y esperamos que en este tipo de cápsulas tengan conocimiento de lo que vamos a observar y ver, y en nuestros talleres vamos a compartir el código.